Aleluya. Shalom. Shalom, shalom. Shalom, hermanos. Hoy aquí en los fundamentos de la Torá estaremos llevando el tema de Yom Kippur, el día de expiación. Amén. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam asher kidishanu bemizmotav betzivanu la'atzov bedivrei Torah be'shem Yeshua HaMashiach melech de Israel. Amén. Bendito es usted, Abba Yahweh Elohim nuestro, soberano del universo, que nos ha apartado con sus preceptos y nos ha ordenado ocuparnos de la lectura de su Torá. En el nombre de nuestro Adón Yeshua HaMashiach melech de Israel. Amén. Amén. Mis hermanos, estaremos llevando el tema de Yom HaKippurim, día de expiación. Así que por favor vaya, agarre una libreta y un lápiz, amén, porque va a ser una información muy importante para el conocimiento que se hace, que es, primeramente, qué es Yom Kippur, cómo está establecido y qué significa, amén. Muchos puntos importantes, así que por favor vaya, agarre una libreta y un lápiz, amén. A Vino Malqueno le damos toda Rabá, Abacadosh. Usted permita, Abacadosh, que toda alma que esté escuchando este audio, Abacadosh, que usted abra el corazón, la mente y todo el ser de esta alma que usted añade a Vino Malqueno, para que así, Abacadosh, entre el conocimiento y usted le dé la sabiduría y usted le dé el crecimiento, cuan 100 por 1 a Vino Malqueno. Abacadosh, a usted le damos toda la cabó porque usted es bueno y porque para siempre es su favor. Usted es Boreo Lam, amo del universo. A usted le pertenece todo y todos, Abacadosh. Todos estamos en el puño de su mano, Abino Malkeino. Así que le damos toda rabá y que usted nos hable por medio de su palabra, que agarremos nuestra porción y la pongamos por obra. Le damos toda rabá en ese nombre precioso que es sobre todo nombre, nuestro Adón Yeshua HaMashiach de Israel. Amén, amén. Así comenzamos, mis hermanos. ¿Por qué en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Yahweh? Día de reposo es para vosotros y afligiréis vuestras almas, es estatuto perpetuo. Esto lo va a encontrar en Levítico, Vayikra, capítulo 16, verso 30 al 31. ¿Sí? Te lo voy a leer de nuevo. Porque en este día se hará expiación por vosotros, perdón de pecados, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Yahweh, Baruch Hashem. Día de reposo. Ese día no se trabaja, mis hermanos, se reposa. Es para vosotros y afligiréis. Ahí empieza el ayuno. Dice, y afligiréis vuestras almas, estatuto perfecto. Y eso está en Vayikra, Levítico 16, verso 30 al 31. Y le dijo Yahweh a Moshe, y el día 10, fíjese muy bien, y el día 10 del mes séptimo será de expiación, Yom Kippur, de sagrada convocación para vosotros. Os afligiréis y brindaréis una ofrenda a Yahweh, y no haréis labor alguna ese día, porque es día de expiación de vosotros ante Yahweh, Baruch Hashem, vuestro Elohim, quien no se dice, quien no se afligiera en ese día, será extirpado de su pueblo. No haréis labor alguna. Será estatuto por todas vuestras generaciones, donde quiera que habitiereis, a partir de el día 9 del mes y hasta el atardecer del día siguiente. O sea que la caída del sol, ¿sí?, del día 9, ¿sí? Del día 9 a la caída del sol hasta la caída del sol del día 10, del día siguiente. Eso está en Vayikra, Levítico 23, capítulo 23, verso 26 al 32, mis hermanos.
En el día 10, dice en Bamibar, números 29:7, dice, en el día 10 de este mes séptimo tendréis Kadosh convocación, y afligiréis vuestras almas. Ninguna obra haréis. Números, capítulo 29, verso 7, mis hermanos. Miren, Yom Kippur tiene varios nombres, temas y frases. ¿Sí? Yom Kippur, el día de expiación. Yom HaKippurim. También cara a cara, es el día cuando estamos cara a cara con Boreolam. También el día o el gran día. También en esta Moed se encuentra el ayuno. Ese día se ayuna 25 horas mínimo. Sí, el ayuno. Todo aquel que pueda ayunar debe de ayunar. Es una misbah, es un mandamiento. El gran shofar, shofar gadol, ese día se suena el shofar porque uno va a comparecer ante el tribunal. Neilá, el cierre de las puertas, ese día se cerraron las puertas. Es por eso que el que no el que no se haya inscrito en el libro de la vida es una alusión al tiempo del reinado o el día del juicio, cuando todos vamos a comparecer ante el tribunal de Mashiach. Todo aquel que no se encuentre inscrito en el libro de la vida, ya sabemos lo que le espera. Amén. Entendimiento del servicio del Kohen Gadol en Yom Kippur. Vaikra capítulo 16 especifica que el día 10 de Tirri es el día en el que el sumo Kohen, el Kohen Gadol, conduce una ceremonia especial para purificar el Mishkan y al pueblo. La parte central del ritual, mis hermanos, es cuando el sumo Cohen, el Cohen Gadol, presenta un becerro y 2 cabras como ofrenda especial. Primero, sacrifica al becerro para purificar el templo de cualquier impureza provocadas por los pecados del Cohen y de su casa. Vaikra Levítico, capítulo 16, verso 6. Luego, se echan suertes para escoger a una de las cabras y sacrificarla para purificar el templo de cualquier impureza provocada por cualquier pecado del pueblo de Israel en general. Eso está en Vayikra 16, del 7 al 8. Finalmente, se libera a la segunda cabra en el desierto y uno se sacrifica, ¿sí?, para purificar al pueblo. Sobre esta cabra cae la suerte por Azazel y es enviada al desierto. Vaikra Levítico 16:10. Antes de enviar a la cabra, mis hermanos, el sumo Cohen impone las manos sobre la cabeza y confiesa todas las iniquidades y transgresiones de los israelitas. Cualquiera que fuere sus pecados, transfiriéndolos de esta forma a la cabeza del animal, así está escrito en la Torá, que dice, y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir el macho cabrío por el desierto. Vaikra, Levítico 16, 20 al 22. Azazel, el chivo expiatorio. La palabra en hebreo para chivo expiatorio, mis hermanos, es Azazel. Azazel era considerado como un tipo de Satanás, Hasatán, en el libro interestamental de Enoch, capítulo 8, verso 1. Los pecados del pueblo y por ende también el castigo merecido por el pueblo eran puestos sobre la cabeza del Azazel, el chivo expiatorio.
Este llevaría sobre sí los pecados del pueblo y el castigo merecido. La figura del Azazel, mis hermanos, enviado al desierto, es interpretado como la imagen de Hasatán, Satanás, siendo lanzado al lago de fuego. Apocalipsis 19:20. Miren, mis hermanos, veamos de cerca esta ceremonia descrita en Levítico, Vayikra 16, versos 7 al 10. En Levítico Vayikra, capítulo 16, verso 8. La primera suerte era la de Yahweh, ¿sí? Por Yahweh. La segunda suerte era la de la Azazel, por el chivo expiatorio. El sumo Cohen Gadol, tomaba las dos suertes, una marcaba como la de Yahweh y la otra como la Azazel, y las colocaba sobre la cabeza del respectivo animal, sellando de esta forma su destino. Se consideraba como una señal positiva cuando el Cohen tomaba la suerte marcada, la de Yahweh, en su mano derecha. Pero durante los 40 años anteriores a la destrucción del templo de del Beit Hamidash, en el año 70 de la era común, que es lo mismo que antes de latín, que significa en el año de nuestro Adón. La suerte marcada, la Yahweh, fue recogida por el Cohen con su mano izquierda. Eso lo puede corroborar en el Talmud Yoma 39. En cualquier caso, los pecados del pueblo eran transferidos al chivo expiatorio, Vayikra 16, 21 al 22, exceptuando a los 40 años anteriores a la destrucción del segundo templo, Beit Hamidash. La suerte de la Yahweh siempre apareció en la mano derecha del Cohen y la suerte de Azazel apareció en la mano izquierda del Cohen. Entendimiento mesiánico. Aquí, mire, Elohim dio esta ceremonia de las suertes durante Yom HaKippurim, Yom Kippur, día de expiación, para enseñarnos que Él juzgará a las naciones del mundo antes del avivamiento de la era mesiánica, también conocida como el milenio. Las naciones del mundo serán juzgadas según la forma en que hayan tratado al pueblo judío. Aquellas naciones que hayan maltratado a los judíos serán como los chivos expiatorios que serán puestos a la mano izquierda, los cabritos, ¿se acuerdan? Aquellas naciones que han permanecido a la par del pueblo judío serán como las ovejas que entran a participar en el reino mesiánico o en el milenio. Yeshua nos enseñó acerca de esto en Matillahu, capítulo 25, verso 31 al 46. Yeshua durante su primera venida, mis hermanos, figuró como un tipo de macho cabrío sellado como la de Yahweh, la Yahweh. Yeshua se dio a sí mismo como una ofrenda de expiación de pecados por nosotros, por usted y por mí, transfiriendo Elohim todos los pecados del Olam, del mundo, sobre él. En Isaías 53, del 1 al 6, y Primera de Corintios 15, verso 3, y Gálatas capítulo 1, verso 3 al 4. En Hebreos capítulo 2, verso 17. Y Primera de Juan capítulo 2, verso 2, y capítulo 4, verso 10. Él se dio como capará por usted y por mí. En la ceremonia de los dos machos cabríos, mis hermanos, se consideraba que ambas cabras eran sacrificadas. Se ataba un listón rojo, carmesí, alrededor de los cuernos de la cabra sellada como azazel. En el momento preciso se llevaba a la cabra a un risco en el desierto y se lanzaba desde lo alto del risco en relación con esta ceremonia. Surgió una tradición muy interesante que es mencionada en la Mishnah. Se ataba otro trozo de listón rojo en la puerta del templo, Bet Hamidash, antes de que la cabra fuera enviada al desierto.
El listón se tornaba blanco en el mismo momento en que cumplía con su misión, señalando de esta forma que Elohim había aceptado sus sacrificios y que los pecados habían sido perdonados. Para que se dé una idea. Esto se basaba, mis hermanos, en lo escrito en Yesayahu, Isaías capítulo 1, verso 18. Tal como se mencionó antes, el Mishnah nos cuenta que durante los 40 años anteriores a la destrucción del templo Beit Hamidash, el listón dejó de tornarse blanco. Por supuesto, esto fue cuando Yahshua fue crucificado o colgado en el madero. Otros aspectos de la ceremonia del sumo Cohen para poder entrar al lugar santísimo, mis hermanos. El sumo Cohen, el Cohen Gadol, debía primero lavar todo su cuerpo, no tan solo lavar sus manos y pies como se requería en otras ocasiones. Este lavamiento simbolizaba su deseo de ser purificado, en Números capítulo 19. El lavamiento era tanto de su cuerpo como de sus ropas. Bamidbar, Números, capítulo 8, versos 5 al 7. Y capítulo 19, versos 7 al 9. Esto lo hacía además de tomar la sangre de un animal con el dedo y rociarla sobre el altar. Eso lo miramos en Números, Bamidbar, capítulo 19, verso 1 al 4. Levítico, Baikra, capítulo 8, verso 13 al 15. Este ritual, mis hermanos, también se puede ver en Números, capítulo 31, verso 21 al 24. El entendimiento espiritual de esto está explicado en Hebreos, capítulo 9, y el capítulo 10, verso 19 al 22. También se menciona el rociado de la sangre sobre el altar en Éxodo, Shemó, capítulo 29, verso 1 al 4, verso 10 al 12, verso 16, verso 20 al 21, y también en Baikra, Levítico capítulo 1, verso 3 al 5, verso 11 y capítulo 3, verso 1 al 2 y verso 8, capítulo 4, verso 1 al 6, capítulo 5, verso 4 al 6 y verso 9. Una vez más, el entendimiento espiritual se encuentra en Hebreos capítulo 9, verso 11 al 14. También en el verso 23 y verso 25. En primera de Kefa, Pedro, capítulo 1, verso 2. El entendimiento mesiánico, mis hermanos, Yahshua es el sumo Cohen, el Cohen Gadol de Elohim, en Hebreos capítulo 3, verso 1. En Yohanan capítulo 20, verso 17, Yahshua dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre. Estas eran las mismas palabras que el Cohen decía antes de subir al altar. También otras escrituras nos dan testimonio de que Yahshua era el sumo Cohen, el Cohen Gadol. En Números, Bamidbar, capítulo 19, verso 11. Si uno tocaba un cuerpo muerto, permanecía impuro durante 7 días. Luego se realizaba la purificación al 8º día. Este es el significado de lo que pasó en Yohanan, capítulo 20, verso 24 al 27. En el lugar de vestir las ropas coloridas que solía usar, tal como están descritas en Shemó, en Éxodo, capítulo 28, y también en Baikra, capítulo 8, verso 1 al 8. Aarón debía usar ropas especiales de lino, Baikra, Levítico 16, verso 4. Juan vio a Yahshua usar lo mismo en Apocalipsis capítulo 1, verso 13 al 15. Daniel también lo vio tal como lo describió en Daniel capítulo 10, versos 5 al 6. Al sacrificar los animales en el altar, mis hermanos, y rociar la sangre sobre el altar, las ropas del sumo Cohen se teñían en sangre, por lo que Elohim instruyó que se lavaran.
Vaikra, Levítico 6, verso 27. Sin embargo, en Yom Kippur, Elohim declaró en Isaías capítulo 1, verso 18, como está escrito, dice: si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Espiritualmente, mis hermanos, la ropa blanca representa la pureza, la ausencia de pecado. En Apocalipsis capítulo 7, verso 9, verso 13 y verso 14. También en el capítulo 19 de Apocalipsis, verso 8. En Números capítulo 15, verso 37 al 41, se ponían franjas, que son los zixillón, el zixín, en las esquinas de nuestras vestimentas, en los bordes de nuestros vestidos, para recordarle al pueblo la Torá o la palabra de Elohim. Recuerden el incidente de la mujer impura por el flujo de sangre que se acercó a Yahshua, nuestro Mele, el sumo Cohen de Elohim, para tocarle la orilla de su vestido y ser sanada. Eso está en Matías, capítulo 9, verso 20 al 22. Elohim les instruyó a los hijos de Israel que usaran vestidos iguales al que Yahshua llevaba puesto en Matías, capítulo 9, verso 20 al 22. En la Torá de Elohim, mis hermanos, Elohim instruyó que llevarán puestos estos vestidos, estos flecos, tal como se indica en Números, Bamidbar, capítulo 15, verso 37 al 41. Cuando la mujer con el flujo de sangre tocó el borde, el zixi, del vestido de Yahshua, tal como está escrito en Matías 9:20 al 22, esta era una imagen dada por Elohim para comunicarnos que ella creía en la palabra de Yahshua por su emunaj y fue sanada por su emunaj. También hablamos de cara a cara. Cara a cara, el sumo Cohen, el Cohen Gadol, solamente podía entrar en el lugar Kadosh Kadoshin, en el lugar santísimo, una vez al año. Vaikra capítulo 16, verso 2 y Hebreos capítulo 9, versos 6 al 7. Elohim había hecho la advertencia que ningún hombre podía ver el rostro de Elohim y sobrevivir. En Shemó, en Éxodo capítulo 33, verso 20. Pero dado que el sumo Cohen podía estar en la presencia de Elohim en el día de la expiación, Vaikra, Levítico 16, verso 2, otro término que describe el día de expiación es cara a cara. En el tiempo del segundo templo, el Bet Hamidash, la ceremonia del sumo Cohen, el Cohen Gadol, había sido modificada en cierta forma y se le había añadido un elemento crucial. Este elemento era que en 3 ocasiones, mis hermanos, en 3 ocasiones distintas, en forma creciente, el sumo Cohen aparecía ante el pueblo y recitaba la fórmula de confección para que todos pudieran oírla. La primera confección por sus propios pecados y los de su casa. La segunda a cuenta de los pecados de la tribu de los Coanín y de Leví. La tercera cuenta de todo el pueblo. Solo en esta ocasión, mis hermanos, de todos los días del año, la confesión incluía la pronunciación que hacía el Cohen a voz alta del nombre de Elohim, tal como lo representan las letras hebreas, Yu, Hei, Wa, Hei, conocido como el tetagrama, Baruch Hashem, Yahweh. Este fue el nombre que Elohim le mostró y explicó a Moshe, a Moisés en la zarza ardiente. El nombre que describía: yo soy el que soy. El nombre no se servía como una etiqueta por medio de la cual se podía llamar a Elohim y tratar de influenciarlo. Por lo tanto, mis hermanos, este nombre no podía decirse a viva voz. Entonces, durante todo el año, cuando el nombre Yuhei Bajei Baruch Hashem aparecía en el texto o se invocaba a su nombre, se decía
Adonai. Solamente en Yom Kippur se pronunciaba el nombre a viva voz, en alto, con toda su majestad. La forma en que se pronuncia su Kadosh nombre era protegida con tal celo para evitar ser profanado, que a la fecha no sabemos cómo se pronunciaba. En cada confección, cuando el sumo Cohen llegaba a la parte en que debía recitar el nombre, todo el pueblo se postraba y decía en voz alta, Baruch Shem Kebo, Malchuto Leolam Baed, que significa, bendito sea el nombre del resplandor de su majestad, por siempre y por siempre. Durante la tercera recitación, cuando se pedían por sus pecados, ellos sabían que el sumo Cohen, el Cohen Gadol, recién acababa, como única vez en todo el año, de entrar al lugar santísimo, el lugar más íntimo del Beit Hamidash, donde residía la presencia de Elohim. El Cohen entraba allí 3 veces y en 3 salía, a confesar a favor de todo el pueblo y transmitir sus pecados sobre la cabeza del macho cabrío por Azazel. El resultado de estas 3 entradas, mis hermanos, en el lugar santísimo, las 3 recitaciones del nombre más Kadosh de Elohim y las 3 postraciones por parte de todo el pueblo, creaban un sentido impresionante de la presencia de Elohim, obrando en la expiación del pueblo, limpiándolos de todos sus pecados, permitiéndoles comenzar un año nuevo en limpio y renovado sus vidas. Este sentimiento de la transformación, mis hermanos, era tan profundo que luego del ritual, el ambiente solemne se transformaba en una celebración animada. Los jóvenes y los solteros iban a los campos a danzar y a buscarse esposa o esposo. Yom Kippur y el 15 del mes de Av eran los únicos días del año en que se daba este tipo de desposorios públicos, masivos. Por lo tanto, mis hermanos, cuando el sumo Cohen se paraba delante de Elohim en este día, se decía que estaba cara a cara con Elohim. Por ello, a Yom Kippur se le reconoce por la frase cara a cara, panín a panín. La terminología de cara a cara es utilizada en Corintios capítulo 13, verso 9 al 12, como está escrito, mire. Dice, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es parte se acabará. Cuando yo era niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Primera de Corintios 13, 9 al 12. Tanto el verso 11 como la frase en el verso 12, ahora vemos por espejo oscuramente, viene del Midrash judío. Cara a cara es el título de un capítulo del libro de Arthur Wascom, Estaciones de nuestro gozo, sobre el tema de Yom Kippur. Cara a cara es una expresión idiomática de Yom Kippur. ¿Por qué? Porque era durante Yom Kippur que el sumo Cohen debía ir más allá del velo del templo. En ese momento la nación debía esperar ansiosamente, ya que el destino de la nación dependía de que Elohim aceptara el sacrificio ofrecido. En ese momento el sumo Cohen se encontraba cara a cara ante el propiciatorio de Elohim. Cuando el sumo Cohen, el Cohen Gadol, entraba al lugar santísimo, él veía la presencia del Adón como una
nube brillante que cubría el propiciatorio. Vayikra, Levítico 16:2. La palabra hebrea para propiciatorio es caporet. Viene de la palabra o la raíz kapar, que es la misma palabra que se usaba para expiación. El propiciatorio también se puede traducir como silla de expiación. El propiciatorio está descrito detalladamente en Shemó, en Éxodo, capítulo 25, verso 17 al 22, y el capítulo 37, versos 6 al 9. Este es el lugar donde Moisés, se reunía con Elohim y le hablaba cara a cara. Éxodo Shemó, capítulo 25, verso 22. Capítulo 30, verso 6. Números, capítulo 7, verso 89. El día, también se habla del día, Yom Kippur, el día de expiación. Cae en el 10º día del mes judío Tisri, septiembre, octubre. Es el último de los 10 días de arrepentimiento, para que se vaya dando cuenta. Y es el día más solemne del calendario hebreo. Se cree que aquellos que no han sido lo suficientemente buenos como para ser inscritos en el libro de la vida en Rosh Hashanah, que es Yom Teruah, pero ellos le ponen Rosh Hashanah, se le dan 10 días para arrepentirse, orar para ser perdonados y hacer buenas obras antes de que llegue Yom Kippur. Ahorita estamos en tiempos de Teshuvah, mis hermanos. El día en que será decidido su destino. Todo el día de perdón, Yom Kippur, se dedica al ayuno y la oración para que nuestros nombres sean inscritos en el libro de la vida. Dado que este es el día más solemne del año, se le conoce como el día. Vamos a hablar del ayuno, porque se necesita ayunar en ese día. El ayuno es uno de los misbó, uno de los mandamientos más importantes que llevan a la expiación. La Torá menciona en 3 ocasiones, y esto tendréis por estatuto perfecto, en el mes séptimo, o los 10 días del mes. Afligiréis vuestras almas, nuestras nefeshó. Vayikra, Levítico 16, verso 29 y capítulo 23, verso 27. En Números, Bamidbar, capítulo 29, verso 7. Según la tradición, el entendimiento hebreo, mis hermanos, la aflicción de vuestras almas se interpreta como ayuno. Por esta razón, Yom Kippur es conocida como el día de ayuno. También se habla en esta moed del gran shofar, el gran shofar, como se menciona en el capítulo 7, cuando se habló acerca del shofar, trompeta. Hay 3 principales shofarín, trompetas, para el pueblo judío. Y estas 3 trompetas están relacionadas con ciertos días específicos del año. Estas 3 trompetas son, número 1, la primera trompeta que suena y está asociada con Shavuot, Pentecostés. La segunda trompeta es la última trompeta que suena y está asociada con Yom Teruah. Número 3, la gran trompeta que suena y está asociada con Yom Kippur. En este Yom Kippur, cuando suena la gran trompeta, conocida en hebreo como el Shofar Gadol, en Isaías y Esayahu, capítulo 27, verso 13, y en Mateo, Matillahu, capítulo 24, verso 31, se refieren a ello, mis hermanos. Neilá, el cierre de las puertas del cielo. Neilach es el cierre o el servicio final de Yom Kippur. Los judíos tienen la creencia que las puertas del cielo permanecen abiertas a lo largo de los días de arrepentimiento para recibir nuestras oraciones, para ser perdonados, y que éstas son cerradas después del servicio de Neilach. Para ser específicos, mis hermanos, estas puertas son abiertas en Yom Teruah para permitir que los justos entren al cielo y permanecen abiertas hasta el servicio de Neilá en Yom Kippur, cuando termina Yom Kippur.
cuando se hace sonar el último toque del shofar, el shofar gadol, la gran trompeta, al final del servicio de Neilach. Aquellos que han guardado ese día con toda sinceridad podrán sentir que fueron inscritos y sellados en el libro de la vida. También hablemos del entendimiento espiritual del día de expiación. El día de expiación, mis hermanos, era el día más solemne de todos los días festivos. Era el día de purificación de toda la nación y del santuario. Únicamente en este día, una vez al año, mis hermanos, el sumo Cohen entraba al lugar más Kadosh de todos, el lugar santísimo, Kadosh Kadoshin, en el templo, más allá del velo del templo, con la sangre del macho cabrío del Adón como ofrenda de perdón de pecados. Allí rociaba la sangre sobre el propiciatorio. La sangre de la ofrenda en el gran día de expiación tenía efecto de limpiar todos los pecados de los Coanín, el santuario y Israel como nación. Eso está en Vayikra 16, verso 29 al 34. Hablemos del día de expiación. El día de expiación, Yom Kippur, es un día de ayuno y aflicción del alma. Vayikra Levítico 23, verso 27 y verso 29. Números, capítulo 29, verso 7. Este día es apartado como un día de ayuno nacional. El ayuno se menciona en Joel, capítulo 1, verso 14 al 15. Capítulo 2, verso 12 al 18. Y Esdras, capítulo 8, verso 21. El entendimiento espiritual, mis hermanos, nos es dado en Isaías, capítulo 58, del 1 al 12. Es el 10º día del 7º mes, mis hermanos. Eso está en Vayikra, Levíticos 23, 27, Números, Bamidbar, capítulo 29, verso 7. El número 10, mis hermanos, se usa para representar al gobierno o una nación. También se necesitan 10 para poder registrar una Keilah, ¿sí? Daniel 7:24, Apocalipsis 17:12. Para el pueblo judío, el número 10 representa a una Kehilá legal conocida como Minyan. La Kehilá representa a un grupo. Por ende, el número 10 representa a la nación o la Kehilá de Israel, la Cajal. Levítico Vayikra 16, capítulo 2, verso 3. Capítulo 16, verso 2 y 3. También el verso 17 y el verso 19 del capítulo 16. Miren, mis hermanos, nótese también que la sangre es rociada a favor de la nación. Vayikra Levítico 16, verso 19. Léase también Isaías 52, verso 13 al 15. Y Ezequiel, capítulo 36, verso 24 al 26. En Isaías, capítulo 52, verso 13 al 15, el siervo que sufre, Yahshua Mashiach, Ben Yosé, hijo de Yosef, rocía a muchas naciones. En Ezequiel, capítulo 36, verso 24 y 26, son los judíos que regresan a Israel de la diáspora, usted y yo, a quienes Elohim rociará con aguas puras cuando regresen a la tierra de Israel. Las ceremonias del día de expiación, mis hermanos, como pudimos apreciar, la ceremonia nos habla acerca de nuestro Melech HaMashiach Yeshua. A la vez, podemos notar la referencia que hace a los creyentes en el Mashiach. Número 1, el Cohen usaba un incensario de oro. Vayikra Levítico 16, verso 1 al 2, verso 12 y verso 14. En Hebreos capítulo 9, verso 4. El incensario está mencionado en Vayikra Levítico 16, verso 12. Números capítulo 16, verso 18, verso 46. Y también en Primera de Reyes capítulo 7, verso 50 al 51.
También aquí en Segunda de Crónicas, capítulo 4, verso 19, verso 22. Y en Hebreos, capítulo 9, verso 1 al 4. La aplicación espiritual, la halajá, el incienso, representa en la Biblia las oraciones de los creyentes, los Kadoshin, Salmo 141, verso 2, Lucas capítulo 1, verso 5 al 11, Apocalipsis capítulo 5, verso 8, capítulo 8, verso 3 al 4. Cumplimiento mesiánico, Aharón, el sumo Cohen, simboliza el ministerio de mediador e intercesor. Yeshua, nuestro Melech, es nuestro sumo Cohen, en Hebreos capítulo 3, verso 1. Y mediador en Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 5. En Hebreos también, capítulo 12, verso 24. Él vive para interceder por nosotros, mis hermanos, en Romanos capítulo 8, verso 34, en Hebreos capítulo 7, verso 22 al 27. Él atravesaba el velo una vez al año, el Cohen Gadol. Levítico 16, verso 2, Hebreos 9, verso 3 y 7. Una aplicación espiritual, una halajá, con la muerte de nuestro don Yeshua HaMashiach, somos libres de atravesar el velo de todos los días. Matillahu capítulo 27, versos 50 y 51. Primera de Corintios capítulo 3, verso 14, y en Hebreos capítulo 4, verso 16, capítulo 6, verso 13 al 19, capítulo 10, verso 19 al 22, ¿sí? De Hebreos. Él se lavaba con agua. Eso está en Vayikra, Levítico, capítulo 16, verso 4 y también el verso 24. Aplicación espiritual, halajá, para Aarón. Esto significa que debía estar absolutamente limpio para poder hacer expiación en nombre del pueblo de Israel, para creyente en Yeshua. Esto significa, mis hermanos, que debemos limpiarnos con el agua, ¿sí? De la palabra de Elohim. Que es la palabra, simboliza la palabra de Elohim. Cuando nos acercamos a Elohim, como cuando pedimos perdón por el pecado en nuestras vidas. Como está escrito en Yohanan capítulo 3, verso 1, hasta el verso 5 y el verso 15. También en Primera de Corintios capítulo 6, verso 11 y en Efesios capítulo 5, verso 26 al 27. En Tito capítulo 3, verso 5. Hebreos capítulo 10, verso 22. En cuanto a Yeshua, mis hermanos, esto significa que Él era completamente puro y sin pecado cuando hizo la expiación y sacrificó su cuerpo en el madero. Él lleva puestas vestiduras de lino, vestiduras Kadoshin. Eso está en Vayikra, Levítico, capítulo 16, verso 4 al 23. Una aplicación espiritual, halajá, también se hace mención de las vestiduras del Cohen en Éxodo, Shemot 28, verso 1 al 4. En el verso 3, estas se usaban para dar belleza y kabot, gloria. Los vestidos de lino reflejan la humanidad sin pecado del Mashiach y su justicia. Estas vestiduras, mis hermanos, se manchaban de sangre cuando el Cohen ofrecía sacrificios. Al terminar los sacrificios, se quitaba las vestiduras y vestía nuevas prendas. Vayikra, Levítico 16, verso 23 al 24. En Isaías, capítulo 1, verso 18. Allí habla de las vestiduras manchadas de sangre y de las nuevas prendas que vestían después. Las vestiduras de lino blanco eran las vestiduras de justicia. Eso lo podemos corroborar en Job y Job 29, verso 14. En el Tejilín, en el Salmo 132, verso 9. En Yesayahu, capítulo 61, verso 10. En Apocalipsis, capítulo 3, verso 5.
capítulo 15, verso 6, capítulo 19, verso 7 al 8, verso 11, verso 13 y verso 15. Al llevarse a cabo la ceremonia del día de expiación, mis hermanos, aquellos que eran expiados se consideraban como sin pecado ni falta ante Elohim. La quejilá de creyentes, la Keilah, en el Mashiach, se presentará ante Elohim sin falta ni mancha, en Efesios capítulo 5, verso 27. Gracias a la sangre de nuestro Melech HaMashiach, como está escrito en Kefa, Pedro, primera de Pedro, capítulo 1, verso 19. También habla de los cuerpos de los animales que se colocaban fuera del campamento, Vaikra 16, 27. El cumplimiento mesiánico en el milenio, los cuerpos de los animales sacrificados, tanto del becerro como del macho cabrío, eran sacados del campamento donde eran quemados. Yahshua fue colgado fuera del campamento, es decir, de las puertas de Jerusalén. Juan capítulo 19, verso 17 al 20. Hebreos capítulo 13, verso 10 al 13. Se ofrecían muchos sacrificios, eso lo podemos mirar en Vaikra, Levítico 16, capítulo 16, verso 1 al 6, verso 25 al 27. Una aplicación espiritual, halajá, nuestros cuerpos deben de ser sacrificados, debe de ser un sacrificio vivo para Elohim. Romanos capítulo 12, verso 1, Primera de Pedro capítulo 2, verso 5. Debemos ofrecer sacrificio de alabanza, de Jalel, a Elohim, mis hermanos. Vaikra capítulo 7, verso 12, Salmo, Tejilín 34, verso 1, Tejilín 50, verso 14, verso 23, Tejilín 69, verso 30 al 31, el Tejilín 107, verso 22, el Tejilín 116, verso 17, y Hebreos capítulo 13, verso 15 y 16. Cumplimiento mesiánico. Nuestro don Yeshua es el sacrificio de Elohim para todos aquellos que creen en él. Hebreos capítulo 9, verso 26 al 28 y capítulo 10, verso 1 al 10. El año del jubileo era el día de expiación. Eso lo miramos en Vaikra, Levítico 25, verso 9 al 11. Esto era un año y un día de libertad. Yahshua vino a predicar acerca de esta libertad en su primera venida, mis hermanos. En Isaías, Yesayahu, capítulo 31, verso 1 al 3. Lucas, capítulo 4, verso 17 al 21. Desde Adán ya han pasado casi 6,000 años y 120 jubileos. El número de 120 representa el fin de la era de la carne y el reinado de la vida espiritual. En Bereshit Génesis capítulo 6, verso 3. El verdadero cumplimiento del año del jubileo tomará lugar en la segunda venida de nuestro Melech HaMashiach a la tierra. La tierra será redimida y alcanzará el reposo total de la maldición que fue traída por el pecado de Adán. Se alcanzará la restauración completa del legado que el hombre perdió. El pueblo de Elohim, mis hermanos, será completamente libre, puesto en libertad de todo pecado, enfermedad, muerte y maldición. ¿Sí? Hasatán, ¿sí?, la fuente de todas estas cosas, será atado y se logrará alcanzar el verdadero reposo en el Mishkan de Elohim, la nueva Jerusalén. Se encontrará entre su pueblo y él habitará en medio de su gente. Apocalipsis capítulo 21, verso 1 al 4. Por lo tanto, el año del jubileo y el día de expiación nos hablan acerca del cumplimiento del plan de redención de Elohim para el hombre, para usted y para mí. Vida por vida, vida por vida. Vida por vida. El hombre bíblico, el Ben Torah que se usa para el día de expiación es Yom HaKippurim, que significa el día que se cubre, cancela,
perdona, reconcilia. Ocasionalmente también, mis hermanos, recibía el nombre de el día del ayuno y el gran ayuno. Vaikra Levítico 23, verso 27 al 31. Capítulo 16, verso 29 al 34. Elohim les dijo a los israelitas que sacrificaran un animal como sustituto de su sentencia de muerte. Este principio de una vida por una vida es el fundamento del sistema de sacrificios. La Torá permite que se pague un rescate monetario por aquel individuo que merece la pena de muerte. En Éxodo, en Shemó, capítulo 21, verso 28 al 32. Aquí, mis hermanos, la persona dueña de un buey era culpable porque el animal había matado a una persona y era responsable de esa muerte. En Éxodo 21:30. Era considerado como pago de rescate el dinero pagado en lugar de la muerte que merecía el dueño del buey. Cumplimiento mesiánico, Yeshua murió en el madero en el lugar de nosotros, quienes merecíamos morir a causa de haber pecado en contra de Elohim, mis hermanos. Yeshua, nuestro Melech, el precio de rescate por nosotros, en Marcos 10:45 y en Primera de Timoteo, capítulo 2, versos 5 al 6, y Primera de Corintios, capítulo 6, verso 20, capítulo 7, verso 23. El pago de rescate era de 30 piezas de plata. Shemó, Éxodo, capítulo 21, verso 32. Mateo, Matillahu, capítulo 26, verso 14 al 16. También en el capítulo 27, verso 3 al 6. 30 piezas de plata era el pago del rescate de la sangre del que debía morir como expiación por el verdadero culpable. En el caso de un ladrón o asesino, no hay expiación. Éxodo 22, 1 y 2. Números 35, verso 31. Es por ello, mis hermanos, que no hay expiación posible para Hasatán. Yohanan, capítulo 8, verso 44. 30 piezas de plata era el pago de rescate de la sangre y el derramamiento de la sangre, que es lo que hacía posible la expiación por el pecado. Vaikra, Levítico 17:11. Romanos capítulo 5, verso 8 al 11. La palabra griega ilashmos, traducida como propiciación, tiene el mismo significado que la palabra hebrea kafar, que es traducida como expiación. Romanos capítulo 3, verso 23 al 25 y Primera de Yohanan capítulo 2, verso 2. También en el capítulo 4, verso 9 al 10. Miren, mis hermanos, el propósito del día de expiación en enseñarnos acerca de Yeshua, nuestro Mele, quien se entregó a sí mismo para expiar nuestros pecados, en Hebreos capítulo 10, verso 1 al 10. Mire, hablemos del significado de la sangre en las criaturas. En las escrituras. El significado de la sangre en las escrituras. Recuerde que usted es una creación, yo soy creación, todos somos criaturas. Pero aquí estamos hablando de las criaturas pensantes con Neshama, intelecto, que somos pensantes. El significado de la sangre en las escrituras, mis hermanos, número 1, es una señal del pacto renovado. Brit Hadashah, Mateo, Matillahu, capítulo 26, verso 27 al 28. Primera de Corintios, capítulo 11, verso 25. Número 2, da vida eterna. Yohanan, Juan, capítulo 6, verso 53, verso 54. Número 3, también redime en Efesios capítulo 1, verso 7. Número 4, hace expiación. Romanos capítulo 3, verso 25. Primera de Yohanan, capítulo 2, verso 2. Capítulo 4, verso 9 al 10. Número 5, justifica ante Elohim. Romanos capítulo 5, verso 9.
Número 6, nos lleva a perdón. Efesios capítulo 1, verso 7. Capítulo 2, verso 13. Colosenses capítulo 1, verso 14. Y Primera de Yohanan capítulo 1, verso 9. Número 7, lleva a la reconciliación. Colosenses capítulo 1, verso 19 al 20. Número 8, nos limpia. Primera de Yohanan, verso 1 al 7. Número 9, nos ayuda a ser vencedores. Apocalipsis capítulo 12, verso 11. Miren, mis hermanos, el día de expiación es el 10º día de Tirri. Levítico Vayikra 23, 27. Es muy significativo el hecho de que el arrepentimiento, la época de Teshuvah, debe proceder a la redención de Yom Kippur. Elohim determinó que los sacrificios de los animales serían aceptos únicamente cuando fueran presentados con un corazón contrito y con muestras de arrepentimiento, como está en el Tejilín, el Salmo 51, verso 16 al 19. Con ello en mente, el día de expiación debía ser guardado como estatuto perpetuo para todas las generaciones. Vayikra Levítico 23:31. Era el plan divino de Elohim establecer la fiesta de Yom Kippur antes de la fiesta de Sukkot, la cual es llamada la época de nuestro regocijo. Los hijos de Israel y todos los creyentes en el Mashiach Yeshua pueden regocijarse únicamente al haber sido redimidos y perdonados sus pecados. Tener la certeza y la seguridad que nuestros nombres sean inscritos en el libro de la vida, mis hermanos. Hablemos de la segunda venida de nuestro Melech HaMashiach Yeshua en un Yom Kippur. Si examinamos de cerca las escrituras referentes a la segunda venida de nuestro Melech HaMashiach Yeshua a la tierra, mis hermanos, cuando Él se sentará su pie en el monte de los olivos, Zacarías capítulo 14, verso 4, encontraremos que se utiliza terminología referente a Yom Kippur. He aquí varios ejemplos. El primer ejemplo se encuentra en Isaías y Esayahu capítulo 52, verso 13 al 15. Primero, leamos Isaías 52, verso 13 y verso 14, para identificar que se está haciendo referencia a nuestro Melech HaMashiach Yeshua. Luego pasaremos a leer Isaías 52, 15, miren. En Isaías y Esayahu 52, verso 13 al 14 está escrito diciendo: He aquí mi siervo será prosperado. El siervo se refiere a nuestro Melech HaMashiach. Será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Las referencias al respecto en el pacto renovado, Brit Hadashah, mis hermanos, incluyen a Hechos, capítulo 2, verso 32 al 35, capítulo 5, verso 30 al 31, y también Filipenses, capítulo 2, verso 9 al 11. Como se asombraron de ti muchos de tal manera, fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Isaías y Esayahu 52, verso 13 al 14. Esta descripción de nuestro Melech HaMashiach que sufren es drásticamente opuesta a la forma en que se muestra a nuestro Melech HaMashiach allá en las películas en Hollywood. ¿Sí? Esta descripción habla de un cordero llevado al matadero, mis hermanos, en Isaías 53, 7, Isaías y Esayahu 52, 14. Describe a un hombre tan desfigurado que no parecía un hombre. Es más, en Isaías 56 nos dice que la barba le fue arrancada. El Salmo Tejilín 22, 14 y el verso 17 dice que sus huesos fueron dislocados y que fue desnudado a la vista de todos, aún lo devoraron, ¿sí? En el Salmo 22, 13. En el Salmo 22, 16 dice que atravesaron sus manos y pies. El Salmo 22, 18 dice que echaron suerte sobre sus vestiduras. Al reconocer que Yesayahu, Isaías
En Isaías 52, 13, 14, se refiere a la primera venida de nuestro Melech HaMashiach Yahshua a la tierra. En Isaías 52, 15 hace referencia a su segunda venida. Así asombrará él a muchas naciones, los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. La frase asombrará él a muchas naciones, en inglés dice, rociará a muchas naciones, y hace referencia a cuando el sumo Cohen rocía la sangre sobre el propiciatorio en Yom Kippur. Levítico 16:14. También hay referencias a ello en Levítico 1, verso 5, verso 11, capítulo 3, verso 2, verso 8, verso 13, capítulo 4, verso 6, verso 17 y capítulo 7, verso 2. Las vestiduras del sumo Cohen, mis hermanos, se cubrían de sangre luego de hacer su tarea, en Vaikra Levítico 6, verso 27. Luego Elohim aceptaba el sacrificio y mientras el sumo Cohen colgaba sus vestiduras, sucedía un milagro. Las vestiduras cubiertas de sangre se volvían blancas. Con ello, Elohim perdonaba sus pecados y este perdón se manifestaba en las vestiduras, símbolo de la vida del hombre. Habiendo sido rociadas con sangre, la sangre de nuestro Melech HaMashiach Yahshua, Yahshua perdonando los pecados del hombre y por ende su vestidura se tornaba completamente blanca. En Isaías el profeta escribió, venid luego, dice Yahweh, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Isaías capítulo 1, verso 18. Las vestiduras de nuestro Adón Yahshua se mancharon de sangre cuando murió en el madero, pero hoy han pasado a ser completamente blancas y puras. Las vestiduras blancas representan la justificación ante Elohim en Apocalipsis capítulo 3, verso 4 al 5, mis hermanos. También en el capítulo 7, verso 9, verso 13 y verso 14. Nuestro Adón Yahshua está descrito de esta forma en Apocalipsis capítulo 1, verso 13 y 14. Yahshua es nuestro sumo Cohen en Hebreos capítulo 2, verso 17, capítulo 3, verso 1, capítulo 4, verso 14, capítulo 9, verso 11. Y derramó su propia sangre por usted y por mí. En Primera de Pedro capítulo 1, verso 2. Moshe guió a los hijos de Israel para que salieran de Misraín guardando la Pesaj la Yahweh, y salpicando con sangre tal como se describe en la Torá, y se hace referencia en Hebreos capítulo 11, verso 24 al 28. De hecho, Elohim prometió rociar a Israel cuando regresarán de la diáspora a la tierra de Israel. Esto puede verse en Yeseskel, capítulo 36, verso 24 al 27. En Isaías 52:15, cuando dice que Yahshua rociará a las naciones, se refiere a lo que el sumo Cohen hacía en Yom Kippur sobre el propiciatorio, para que Elohim perdonara los pecados del pueblo. Yahshua nuestro Melech vino como un profeta en su primera venida y ahora es el sumo Cohen y vendrá como Melech HaMashiach. En Isaías 63, verso 1 al 3. Describe la segunda venida de nuestro Melech HaMashiach Yahshua y en el verso 3 habla de cómo sus vestiduras están rociadas de sangre. Una vez más, esto describe a Yahshua, nuestro Melech, que regresará a la tierra como sumo Cohen durante Yom Kippur. En Joel,
capítulo 2, verso 15 y verso 16 está escrito, mire. Tocad trompeta en Sión. La trompeta, shofar, descrita aquí, se refiere a la trompeta que proclamará el reino mesiánico. La última que se toca durante Yom Teruah proclama ayuno. Convocad asamblea. Esto se refiere al ayuno asociado con Yom Kippur. Reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Joel, capítulo 2, verso 15 al 16. En Joel, capítulo 2, verso 17 está escrito diciendo, mire. Entre la entrada y el altar lloren los Kohanim, ministros de Yahweh. Nuevamente esto se refiere al evento que toma lugar una vez al año, cuando el Cohen ministra desde el lugar Kadosh Kadoshin. Y digan, perdona, oh Yahweh, a tu pueblo y no entregues al aprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoren de ella. Una pregunta. Porque ha de decir entre los pueblos, ¿dónde está Elohim? Joel, capítulo 2, verso 17. ¿Qué se quiere decir con la frase, perdona a tu pueblo? Para hallar la respuesta debemos ir a Zacarías capítulo 12 y capítulo 14, verso 1 al 9. En estos pasajes podemos leer acerca de la segunda venida de nuestro Melech HaMashiach Yeshua, luego de los dolores de parto del Mashiach, la tribulación, y cómo Jerusalén estará a punto de ser sitiada. Yeshua salvará a Jerusalén. Él pondrá su pie sobre el monte de los olivos. Habrá un gran terremoto y el reino mesiánico entrará en vigor. Ya no habrá noche y el Adón reinará sobre toda la tierra. En ese entonces, mis hermanos, se cerrarán las puertas del cielo. La última ceremonia del día de Yom Kippur se llama Neilá, el cierre de las puertas, y la ceremonia que clausura el Yom Kippur. Sin embargo, esta no será un ensayo, una mikra, sino el evento real, porque el mikra lo estamos haciendo usted y yo en este momento. A estas alturas, mis hermanos, ya será demasiado tarde para tomar la decisión de aceptar a nuestro Melech HaMashiach en nuestras vidas. Yeshua habló acerca de este evento en Mateo capítulo 24, verso 27 al 31. En Mateo capítulo 24, verso 31, Yeshua se refiere a esa trompeta como la gran trompeta. Esta es la trompeta que se toca durante Yom Kippur, conocida como el Shofar Gadol. Esta trompeta proclamará el regreso de nuestro Melech HaMashiach cuando venga a reinar como Mashiach ben David durante la era mesiánica. En las fiestas del otoño, mis hermanos, son numerosos y de especial significado, ¿sí?, para el creyente en nuestro Melech HaMashiach Yeshua. Las fiestas y todo el Tanaj Antiguo Testamento hablan de nuestro Melech HaMashiach y serán cumplidos. Tehilín 40, verso 7, Lucas 24, verso 44 al 47. Si logramos entender las fiestas del otoño, mis hermanos, nuestras vidas y nuestro caminar como creyentes en Mashiach serán enriquecidos. La última fiesta del otoño es Sukkot. No es la sección las fiestas del Adón que se cumplen en Yeshua nuestro Melech HaMashiach. Y al mismo tiempo nos revelan cómo debemos vivir día a día para nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Baruch Hashem Yahweh, bendito es el nombre. Bueno, hasta aquí voy a dejar esta primera parte, mis hermanos. Espero que le haya sido de gran bendición. No olvide suscribirse a mi canal, Yohanan Gutiérrez, en mi canal de YouTube.
Me puede encontrar como Responsabilidad Humana en Inbox. Y también en Spotify me puede encontrar como Yohanan 1974 o como Juan Gutiérrez. Amén. Así que si no me encuentra, también puede mandarme un mensaje de texto al 503-756-4900 y yo le ayudaré con mucho Java. Amén. Y Yahweh habló a Moshe diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los Bene Israel diciéndoles, Yahweh te bendiga y te guarde. Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti rajamín. Yahweh alce sobre ti su rostro y ponga en ti shalom. Que Yahweh les guarde, les proteja de todo mal y del terror de la noche. Que cuide su salir y su venir desde hoy y para siempre, por los méritos de Mashiach Yahshua en Israel. Amén. Biomen. Legitraó, mis hermanos, hasta la próxima.